Si cerraras los ojos y escucharas pasar un camión con motor de 6 cilindros, como un Volvo FH, y justo después uno con un V8, como el Scania 770S, lo notarías al instante, sin siquiera verlos, porque si sabes de camiones, sabes que ese sonido grave, profundo, no se confunde. Es más fuerte, más firme, se impone, y sin duda, solo puede venir de un V8. Pero lo curioso es que, hoy por hoy, ese rugido poderoso es cada vez más raro de escuchar. La mayoría de las marcas lo han dejado atrás. Volvo, Mercedes, Mack, todos han apostado por motores más pequeños, más eficientes, más silenciosos. Todos menos Scania. Pero, ¿por qué? ¿Será un capricho de las marcas? ¿O tal vez una estrategia para diferenciarse? Para entenderlo, primero, tenemos que retroceder en el tiempo. El motor V8 nació a principios del siglo XX. En 1902, cuando el ingeniero francés Léon Levavasseur patentó un diseño que agrupaba 8 cilindros en forma de V alrededor de un solo cigüeñal. Su primer uso fue en motores antiguos, para barcos de carreras y aviones ligeros, donde esa configuración ofrecía algo muy valioso, una excelente relación entre peso y potencia. Luego, en la década de 1930, Estados Unidos cambió el juego por completo. Henry Ford, junto a su equipo, lanzó en 1932 el famoso Flathead V8, y con eso llevó ese poder a un vehículo accesible para la clase media. Con ese motor, Ford revolucionó el mercado. 8 cilindros, más compacto que un motor inline 6, más económico de fabricar, y con un rugido que, literalmente, no se podía comparar. En poco tiempo, ese motor V8 se volvió todo un fenómeno en América del Norte. Las camionetas, medianas y grandes, lo adoptaron sin pensarlo 2 veces. Por su capacidad para remolcar, para acelerar y aguantar larguísimas jornadas de trabajo. Europa tampoco se quedó atrás, también lo abrazó, sobre todo en aplicaciones industriales, transporte pesado y esos camiones de carretera que necesitaban potencia constante, sin descanso, para mover toneladas durante cientos de kilómetros. Fue la época dorada del V8, el ícono del poder mecánico, del torque inmediato y, claro, de ese sonido que imponía respeto con solo escucharlo pasar. Era el estándar, sí, el estándar, tanto en Europa como en América. Pero, como suele pasar, lo que un día es considerado lo mejor, al día siguiente puede convertirse en un verdadero problema. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con el V8. Con los años, las prioridades de la industria del transporte empezaron a cambiar. Y no fue por moda, no. Fue por razones muy concretas. Durante las décadas de los 70 y los 80, el mundo fue sacudido por varias crisis del petróleo. Los precios del combustible se dispararon, y de pronto, operar una flota de camiones con motores enormes, sedientos, como los V8, ya no era tan rentable. Las empresas empezaron a buscar formas de reducir sus gastos operativos, y el consumo de combustible, claro, se volvió una preocupación central. A menor consumo, mayor ganancia. Así de simple. Luego vinieron las preocupaciones medioambientales. Durante los años 90 y los 2000, tanto en Europa como en Estados Unidos, se empezaron a aplicar regulaciones mucho más estrictas sobre emisiones contaminantes. Normas como la Euro 3, la Euro 4 y más adelante la Euro 6 obligaban a los fabricantes a desarrollar motores mucho más limpios. ¿Y el problema? Bueno, el problema era que un motor V8, por su tamaño y por su potencia, naturalmente producía más emisiones que un motor más pequeño. Y adaptarlo para cumplir con esas normativas no solo era complicado, era caro. Muy caro. Y como si eso no fuera suficiente, como si no bastaran los costos y las leyes medioambientales, apareció un tercer factor que terminó por inclinar la balanza por completo: la tecnología. Los avances en ingeniería de motores, poco a poco, permitieron a los fabricantes optimizar los diseños de 6 cilindros. Se les incorporaron turbocompresores, sistemas de inyección electrónica mucho más precisos y unidades de control inteligente, que prácticamente lo hacían todo. Y de pronto, lo impensable se volvió posible. Un motor más pequeño podía entregar una potencia muy similar a la de un V8, pero siendo más eficiente,
menos contaminante y muchísimo más barato de fabricar y de mantener. En términos simples, un motor moderno de 6 cilindros podía hacer casi el mismo trabajo que un V8 clásico, pero con menos gasto y mucho menos daño al planeta. Para las empresas de transporte, era la decisión lógica. ¿Para qué seguir usando un motor grande y costoso cuando había una alternativa más práctica? Prácticamente todos los fabricantes pensaron lo mismo, que ya no valía la pena seguir invirtiendo en él. Y con todas esas razones en contra, marcas gigantes como Volvo, Mercedes-Benz o Mack no tardaron en dar el paso. Poco a poco, empezaron a retirar sus líneas de motores V8 y a reemplazarlas por opciones más compactas, más eficientes, más modernas, si se quiere. Parecía una selección natural. El V8, alguna vez símbolo de poder y prestigio, estaba siendo relegado al pasado. Todo apuntaba al fin de una era. Pero entonces, pasó algo que nadie esperaba. Scania decidió no seguir el camino de los demás. En lugar de abandonar el V8, decidió perfeccionarlo. Y claro, eso sonaba ilógico. ¿Por qué ir en contra de toda la industria? ¿Para qué pelear una batalla que ya parecía perdida? La respuesta está en que Scania vio algo que otros ignoraron. Notaron que, aunque la mayoría de los camiones no necesitan tanta potencia, todavía hay un grupo de clientes muy particular, transportistas que operan en condiciones extremas, donde ningún motor promedio puede dar la talla. Hablamos de industrias como la forestal, la minera o el transporte de cargas sobredimensionadas. Lugares donde hay que subir pendientes con toneladas encima, moverse por caminos complicados o enfrentar climas brutales sin margen de error. Y en esos entornos, la fuerza bruta del V8 sigue siendo insustituible. Scania lo entendió y decidió apostar por ellos. Pero Scania no mantuvo vivo el motor V8 por simple tradición, ni por orgullo. Lo que hicieron fue otra cosa. Apostaron fuerte por su evolución. Invirtieron en investigación, en desarrollo de nuevas tecnologías y rediseñaron por completo su motor estrella. El objetivo era claro: conservar toda la potencia que lo hacía único, pero adaptarlo a las exigencias del mundo moderno, y lo consiguieron. Hoy, el V8 de Scania alcanza los 770 caballos de fuerza, lo que lo convierte en el motor más potente disponible en un camión de producción. Pero lo más impresionante no es solo la fuerza que entrega, es que, a pesar de esa brutal potencia, cumple con las exigentes normas Euro 6 en cuanto a emisiones contaminantes. En otras palabras, es tan responsable con el medio ambiente como los motores más pequeños, pero con un músculo que pocos pueden igualar. Y eso no es fácil de lograr. Requiere una ingeniería precisa, sistemas de inyección avanzados, tratamientos especiales para los gases de escape y una eficiencia en la combustión que solo unas pocas marcas en el mundo pueden ofrecer. Y todavía hay otro detalle, uno que explica por qué el V8 de Scania sigue teniendo un lugar especial: su impacto emocional. Porque para muchos conductores, especialmente los más experimentados, manejar un V8 de Scania va mucho más allá del trabajo. Es una experiencia, es un símbolo de que se ha llegado a lo más alto. Es como conducir un deportivo de lujo, pero en versión camión. Hoy por hoy, el futuro del transporte ya no gira solo en torno a potencia o resistencia. Cada vez se habla más de sostenibilidad, de eficiencia energética, de reducir emisiones. Y con razón, el mundo está cambiando, y con él, la tecnología que mueve nuestras carreteras, camiones eléctricos, sistemas de propulsión a hidrógeno, soluciones híbridas. Todo apunta hacia una industria más limpia, más eficiente y mucho más silenciosa. Es una transformación que ya comenzó, y que, en muchos casos, es inevitable, pero hay algo que todavía no ha cambiado: la realidad del terreno, porque hay rutas, trabajos y sectores donde esa nueva tecnología todavía no tiene cómo competir, donde las condiciones son tan exigentes, tan extremas, que lo único capaz de cumplir con el trabajo es un motor V8. Y en esos escenarios no se trata de romanticismo, ni de apego al pasado, se trata de pura necesidad, una necesidad que solo un V8 puede satisfacer. Y es ahí donde Scania ha logrado algo admirable. Ha demostrado que no hay que elegir entre avanzar o conservar,
que se puede innovar sin renunciar a lo que nos trajo hasta aquí. Su motor V8 es una prueba viviente de que la tradición no tiene que estorbar al progreso, puede formar parte de él. Así que, la próxima vez que veas un Scania cruzar la autopista, detente un segundo, escucha. Si oyes un rugido grave, si el suelo parece vibrar, apenas pasa. Es probable que estés frente a uno de los pocos V8 que aún quedan rugiendo, con vida propia. Y ahora, ya sabes por qué.